Bendiciones, bendiciones en esta tarde, en esta noche, en este día. Dependiendo de donde tú estés en este día, Dios te va a hablar en este momento a través de mi boca, a través de su palabra, vive Jesús. Estoy haciendo varias grabaciones, vive Jesús, aleluya, de las parábolas. Este es el tercer video, hay unos segundos, y te insto a que los veas, los oigas, vive Jesús, aleluya, porque puede ser que estén necesitados de alguno de ellos en este momento en tu vida, vive Jesús, de acuerdo a lo que esté pasando, Dios te va a hablar. Este ministerio, Sanos y Bendecidos, vive Jesús, oración familiar, para que todos estos mensajes lleguen a todas las familias, vive Jesús. Y damos gracias al Señor que a través de estos medios podemos traer su palabra, la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca como mensajeros, pregoneros de la palabra de Dios, atalayas, vive Jesús. En este momento estoy todavía en el capítulo 13 del libro de Mateo, vive Jesús, la parábola del trigo y la cizaña. Capítulo 13, versículo 24. Vemos que Jesús empezó a hablar con esta gente y empezó a hablarles por parábolas, vive Jesús. Referente la parábola enseña que Jesús hace una gráfica trayendo algo material para entrar en algo espiritual, vive Jesús. Y dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Y a través, Señor, de esta palabra, tú le vas a hablar a una vida, o quizás a varias, Señor, de acuerdo a la bendición que tú tengas para cada uno de ellos y cómo ellos abran el corazón, Señor, en este momento. Dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo y echarlo a mi granero. Quizá en este momento ya tú estás, como decimos nosotros, cansado de oír esta parábola. ¿Cuántas veces tú has oído esta parábola, vive Jesús? Quizás yo digo, pero ya viene. No, el Señor te va a traer algo diferente en este día, de acuerdo a cómo se va dando este mensaje. Escucha bien este mensaje, vive Jesús, porque es importante. Porque la parábola dice que dejemos crecer la cizaña con el trigo. Pero yo te lo voy a explicar de diferentes formas y te lo voy a traer de acuerdo a como el Señor ha puesto en mi corazón.
Si yo soy aquel sembrador, yo soy un pastor, vive Jesús, y yo soy el sembrador y tengo un terreno, yo tengo que ver la calidad del terreno, vive Jesús, donde yo voy a sembrar esa semilla, como buen sembrador, porque hay muchos sembradores y están sembrando toda clase de semillas, no le importa, porque a ellos no les importa el cosecho que cojan. Pero el buen sembrador se va a mirar el terreno. El buen sembrador va a escoger la semilla que va a sembrar en ese terreno. Pues yo me acuerdo que mi papá era sembrador, agricultor, y él cogía una mazorca de maíz, y el maíz que sembraba era el del medio de la mazorca. El del rabo y el de la cabeza, él lo echaba para echarse a las gallinas, porque no era buena semilla. Yo he comprado semillas de maíz que vienen por ahí en unos sobrecitos, y lo que viene es basura. Pero si nosotros somos buenos sembradores, nosotros tenemos que ver la semilla que vamos a sembrar para que nos dé buen fruto. Siempre va a haber cizañas, vive Jesús, porque aún en el huerto del Edén el Señor lo hizo todo perfecto y la cizaña se metió. Pero si nosotros somos buenos agricultores y vigilamos, vive Jesús, aleluya, y estamos pendientes para recoger el producto a tiempo, y que cuando sembremos la semilla estar seguro de que nazca. Si vemos una matita que es la cizaña, tenemos que arrancarla a tiempo antes de que crezca y eche raíces y nos dañe la mata buena. Porque si tú la dejas crecer, después que cuando la vas a arrancar, si la arrancas, entonces le vas a dañar las raíces a la mata mala. Si nosotros nos vamos al espiritual y viene alguien a nuestro sitio, a nuestra iglesia, a traer cosas que no son, nosotros tenemos que arrancarlo antes de tiempo, antes de que contamine lo que ya nosotros tenemos sembrado, la que ya el Señor ha traído a la iglesia. Si nosotros no tenemos cuenta, cuando la cizaña llegue, nos va a dañar a esos que el Señor ha traído con la sangre de la cruz del Calvario. Y si nosotros no somos buenos administradores de las cosas de Dios y no estamos pendientes y nos dormimos, por eso Dios dice que durmamos en el Espíritu. Porque cuando dormimos en el Espíritu, si nosotros somos pastores y hay alguien que está en peligro, Dios nos levanta a clamar por esa persona. O puede ser que el teléfono suene y esa persona necesite ayuda y nosotros tenemos que estar dispuestos a levantarnos para ir a ayudar a esa persona. Porque para eso es que Dios nos ha llamado. Dios nos llama 24/7. Yo trabajé con una compañía aquí en Kissimmee y ellos me pagaban 100 pesos extra por yo tener 24/7 el teléfono para si me había alguna emergencia de los clientes, fuera la hora que fuera, yo iba y los ayudaba. Por eso nosotros somos llamados pastores, misioneros, evangelistas 24/7. Vive Jesús. No es un momento los domingos cuando vamos a la iglesia. Es 24/7 que Dios nos llama. Vive Jesús. Por eso tenemos que estar en el Espíritu para que Dios nos dé la fortaleza de siempre estar pendiente, vigilante, para cuando haya un llamado de Dios. Cuando yo administraba en misionero evangelista, Dios siempre me llamaba a las 3 de la mañana a orar la gloria de Dios, vive Jesús, antes de salir para el sitio que Él me iba a mandar.
Porque hoy en día queremos tener la cizaña junta con el trigo. Pero esto que Dios dice aquí, se lo dejamos a Él. Pero nosotros vamos a trabajar diferente a lo que dice esta parábola. Nosotros vamos a trabajar y vamos a cortar la cizaña antes de que nazca. Porque siempre, si tú eres agricultor y siempre siembras en la tierra, te das cuenta que la misma tierra tiene la semilla mala, la cizaña. Y tú dices, pero yo trabajé y limpié bien el terreno y sembré tomates y me nacieron estas matas malas también. Pero entonces tienes que arrancarla antes de que crezca. Cuando la mata está chiquitita, vive Jesús. Porque si somos pastores y viene alguien a nuestra iglesia, hay que pararlo a tiempo, antes de que se ponga a regar esa semilla mala que trajo. Antes de que los hermanos entren a respirar ese perfume barato que trae, vive Jesús. Porque eso muchas veces nos hace daño. Nosotros vivimos a veces por la vista y por el oído. Vive Jesús y eso entra por nuestra vista y por nuestro oído. Porque muchos dirán, no, pero a la iglesia se puede admitir a todo el mundo. Pero yo trabajé mucho al lado de muchos pastores y tengo un testimonio que una vez vino un hombre que se llevaba a un joven de la iglesia. Aquel hombre era un brujo y se llevaba a un joven de la iglesia. Y un día se enfrentó al pastor y yo me le enfrenté a él y lo saqué de la iglesia y le dije que no volviera más. Y le dije que si volvía más lo iba a sacar y le iba a llamar la policía. Porque nosotros somos los que tenemos el orden en la iglesia y Dios nos da la autoridad. Porque si usted lo deja, si viene un borracho a la iglesia, usted le dé un abrazo al borracho, pero tiene que someterse a las leyes de la iglesia, no puede estar diciendo cosas ahí, barbaridades, porque si no usted lo puede sacar. Pero si él se somete y está quietecito, usted si se sienta al lado de él, le da un abrazo y lo tranquiliza hasta que el pastor termine de predicar o se termine el culto y entonces se puede orar por él. Ese es el orden que hay que haber. Recibimos con un abrazo, pero tenemos que tener el orden. No podemos dejar que venga a desordenar, a romper las reglas que hay en la iglesia, porque hay bendito, hay que dejar que todo el mundo venga a la iglesia. Porque la cizaña hay que cortarla a tiempo, a raíz de haber acabado de nacer. Porque hoy con el ay bendito, pues hay que dejar a todo el mundo. Dice que todo el mundo es bienvenido, pero siempre y cuando no se rompa las reglas que nosotros tenemos en la iglesia y que tenemos el Señor. Cuando Jesús vio a aquellos que estaban vendiendo en el templo, Él vino y cogió un azote y entró a azotar a todo el mundo y lo sacó de la iglesia. Porque estaban violando las leyes que tenían en el templo, que eran de Dios, y Él dijo, el celo de tu casa me consume. Porque nosotros somos mayordomos y tenemos que velar por lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Yo trabajé también con mis hermanos en negocios y yo siempre me pasaba defendiendo y detrás de los pillos y yo peleaba y hacía cuantas cosas y yo decía, Señor, pero ¿por qué yo hacía eso si eso no era mío? Pero yo era una persona responsable y quería ser responsable con mis hermanos porque ellos confiaban en mí. Entonces así mismo tenemos que ser en la iglesia, tenemos que ser responsables y buenos mayordomos de lo que Dios nos hizo, porque nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos si nosotros no somos buenos mayordomos. Y la cizaña, vive Jesús, nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Si viene el drogadicto, hay que sentarlo y que a orden se puede llevar. Vive Jesús, que oremos y si Dios lo toca,
entonces Dios hace lo que a Él le tiene que hacer, lo imposible, y nosotros hacemos lo posible de tenerlo en orden y llevarlo a frente para que Dios haga el milagro. Y esa es lo que la iglesia ha perdido, porque la iglesia deja que la cizaña crezca, y entonces el hermanito y la hermanita buena, pues como aquel puede ser partícipe en la iglesia de esta forma, pues yo también voy a hacer lo mismo, porque se ha dejado que todo el mundo sea partícipe en la mesa del Señor. Todo el mundo se puede sentar en la silla oyente, pero no todo el mundo se puede sentar en la mesa del Señor. Porque nosotros, vive Jesús, somos mayordomos y somos responsables. Y tenemos que darle cuenta al Señor de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque si dejamos que la cizaña nazca y echa raíces, echa fruto, y nos va a dañar el terreno, porque después que esa semilla caiga, es difícil sacarla y exterminarla del terreno. No hay nada que pueda sacar esa semilla. Pero lo digo, la semilla está en el terreno porque el pecado siempre ha estado en el hombre. Pero si nosotros dejamos que esa cizaña que viene a la iglesia eche aquel pecado que estaba en aquella persona, que Dios limpió y está ahí en la iglesia, vuelve otra vez y coge del perfume de esa cizaña y va a hacer lo mismo, se contagia. Porque esto es una generación de víboras y mucha gente van a la iglesia a llevarse el hermanito. Muchos hombres dicen, voy a la iglesia a encontrar una mujer porque allí está buena, y después que se la llevan no la dejan ir a la iglesia. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de nuestras ovejas, las 99, dejarlas quietecitas, velarlas, no dejar que la de eso. Si se nos va una, irla a buscar. Vive Jesús. Pero lo importante es que nosotros, como buenos mayordomos, como buenos obreros, como buenos sembradores, vive Jesús, aleluya, tenemos que velar por el trigo, que el trigo no se moje, porque el trigo si se moja se daña, que el trigo siempre esté en un sitio caliente, vive Jesús, donde reciba los rayos del sol que vienen de Dios, donde reciban los rayos del Espíritu Santo, que ya por dejar que la porquería y la cizaña entren a las iglesias, ya el Espíritu Santo se ha ido de las iglesias. Vive Jesús. Por eso, si tú escuchas este mensaje y eres pastor, te pido que le pidas interpretación a Dios cuando leas algo de la palabra, para que Dios te dé la verdadera interpretación. Y nosotros no podemos echarle, porque aquí dice que la dejemos y luego Él vendrá y la recogerá y la echará al fuego. Pero nosotros podemos hacer nuestro trabajo, que es arrancarla y echarla a fuego a tiempo, antes de que eche raíces en el terreno donde nosotros hemos sembrado. Porque si usted siembra una matita de tomate y no le echa agua y la deja que la cizaña las cubra, las mata malas, porque tú sabes que hoy sembramos una mata y a veces la mata de tomate no da nada, y sin embargo la mata mala se va por encima de la mata buena, porque esa cizaña está en el terreno, el pecado está en el terreno, vive Jesús. Y si nosotros no le echamos agua a la matita de tomate, no esperemos que vamos a comer tomate. La esposa mía tiene unas matitas por ahí sembradas y ella va todos los días y la chequea, a ver si tiene gusano, a ver si tiene una matita. Vive Jesús, aleluya. Porque aquí dice que los trabajadores sembraron y después se fueron a dormir y no se pusieron a vigilar.
Una vez nosotros sembramos un batatal y se puso bonito y entonces yo fui y chequeé, las batatas estaban bien bonitas y yo le dije, papá, es tiempo de sacar las batatas. Y me dice, no, vamos a darle un tiempito más, porque mi papá no fue el que la sembró, la sembramos nosotros, 3 hermanos que habíamos en ese tiempo, de 12 ya quedábamos 5, 3 mayores en la casa y habían 2 menores. Entonces nosotros no íbamos a sembrar y mi papá se quedaba en la casa. Entonces yo le dije, papi, vamos a sacar las batatas porque es tiempo. Y me dice, no, vamos a dejarla un tiempo más. Y un tiempo más que después de la noche que yo le dije eso, vinieron los cerdos y destruyeron todo y se comieron hasta los bejucos. No dejaron bejucos, no dejaron batatas. Entonces, cuando nosotros fuimos por la mañana, vimos eso que estaba destruido. Yo le dije, mira, yo le dije a mi papá que sacara las batatas y no hizo caso. Porque a veces nosotros sembramos y no sabemos para quién sembramos porque no estamos pendientes. A tiempo no cogemos el producto. No estamos pendientes y viene el enemigo y siembra cizaña. Vino el enemigo y trajo los puercos y se comió las batatas, el trabajo que nosotros habíamos hecho, sudor bajo el sol y bajo todos aquellos momentos. Así es que en este día Dios te estará trayendo una nueva reflexión para que tú pienses, vive Jesús, aleluya, estas palabras que han llegado a ti y que lleguen a tu corazón y tú pienses qué es lo que Dios quiere que tú hagas con el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, porque vamos a tener que darle responsabilidad al Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde. Señor, te doy gracias y alabo, te glorifico, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en buen terreno, esta semilla, Señor, y dé, Señor, el producto, Padre Santo, que tú quieres, Señor, que dé. Si hay alguna persona, mi Dios, que se ha echado hacia atrás o que es irresponsable con lo que tú has puesto en sus manos, Señor, que vuelva atrás y sea responsable, porque vamos a tener que darte cuenta cuando lleguemos delante de tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.